frituras tan extrañas? ¿Es verdad que un conserje inventó esta innovadora receta en su tiempo libre? ¿Por qué amamos lamernos los dedos asquerosamente cuando tenemos este polvito naranja rojo mágico? ¿Cómo mantiene Chester su esbelta figura si solo come chetos? ¿Y será posible hacer Flaming Hot Cheetos caseros? Hombre, por favor, ¿será posible? Así es, amigos, como lo escucharon, vamos a intentar recrear estas papitas que el mundo parece que ama con locura. Si no has vivido bajo una roca en los últimos 5 años, sabrás que los Hot Cheetos gozan de una popularidad de culto entre los amantes de las papitas. Así que vamos a recrearlos en casa y ver por qué son tan adictivos para muchos. Intentaremos agrupar la mayor cantidad de ingredientes posibles para hacer la receta original, así que les voy a dejar en la descripción todas las cosas que yo usé. Algo muy interesante es que los Flaming Hot de México son muy distintos a los gringos y de hecho, como pueden ver, son incluso un poco más gorditos, miren. Pero yo decidí entonces hacer los gringos porque esos se encuentran en más partes del mundo. Y para investigar para este video, di con esta lista de ingredientes que llevan los Flaming Hot Cheetos gringos. Y la verdad es que solo pude encontrar estos que quedaron. ¿Creen que todavía podremos hacer Hot Cheetos con eso? Vamos a intentarlo. Vamos a dividir esta receta en los dos componentes más importantes de nuestros Flaming Hot Cheetos: la forma y el polvito mágico de sabor. Pero antes de empezar les lanzo una pregunta. ¿Sabían quién fue el que inventó los Flaming Hot Cheetos? Si sabes, comenta ahorita, y si no, quédate viendo el video para averiguarlo. Para comenzar con la forma, me puse a mezclar varios de los ingredientes que aparecían primero en la lista, pero fracasé en conseguir algo maleable. Pero para no dar palos de ciego por horas y horas, y porque no puedo retener a Dani contra su voluntad por tanto tiempo, mejor vamos a investigar. Por suerte di con un equipo que había hecho algo similar a esa receta, así que vamos a partir con la base de la receta de Cheetos de Claire Sappets de Bon Appetit. A mí me encanta esta serie que ella hace, pero no sé si a ustedes les ha pasado que a veces vemos como en YouTube a alguien a quien admiramos y pensamos que vamos a recrear esa receta infalible en casa, y a veces puede que salga pero puede que no, así que veremos. Aparte, ella hizo la receta de los Cheetos originales, que son un poquito como más suavecitos o esponjosos que los Hot Cheetos que vamos a hacer. Así que puede que sea un poco distinto, pero vamos a partir de eso porque si no, no sé cómo voy a empezar esta receta. Lo primero es conseguir polenta, que es nada más y nada menos que cornmeal o harina de maíz no nixtamalizada, cocinada con un poco de agua. Ponemos agua en una olla y cuando hierva iremos agregando la harina y mezclando poco a poco. Seguimos cocinando a fuego medio sin parar de mezclar y verán que espesa. Cuando esté así la pasamos a un bol y la enfriamos en la refri. He siemprado nuestra polenta y miren qué cool. Es como un flan o como la leche frita que hicimos. Vamos a agarrar solo una taza de eso. Ponemos mejor cara y la pasamos a un procesador de alimentos y añadimos polvo para hornear, un poco de sal y una clara de huevo que hará que todo se junte. Licuamos todo bien y poco a poco, con un poco de desastre de polvo, añadiremos cucharadas de maicena. La as de Claire le añadió bastante para espesar, así que creo que hace falta más y más. Yo creo que ya le hemos echado como casi todo el bote de maicena. Y sí, ella sale diciendo que es como, tiene que estar un poquito espeso, que está, pero si no le quiero echar más porque si no, no sé qué va a pasar. Pasamos la masa a una manga pastelera y ponemos maicena en una superficie limpia y ahí vamos a sacar un churrito de masa, agregarle más maicena encima y a formar chetos, se ha dicho. Está súper suavecito, yo creo que se va a desintegrar. En teoría hay que enrollarlo y hacerlo como cheto. Así parece, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a seguir a ver qué tal resultan. Para cocinar y hacer la forma especial de los chetos, en las fábricas se suele usar una máquina de extrusión, que es una manera industrial y elegante de llamar a una máquina como la que hace los churros. Esta máquina no solo extruja la masa de cornmeal como los churros, sino que también la calienta lo suficiente para que en un momento se cocine y se infle, así como se hacen las palomitas, porque al fin y al cabo el cornmeal también es maíz. Pero nosotros no tenemos ese instrumento tan sofisticado, así que vamos a freírlos. Esto, además de darle sabor con el aceite, va a quitar la mayoría de humedad que va a ayudar a su crocanteneidad, crujientología, Bueno, ustedes me entienden, que sean más crujientes. Metemos los gusanillos con una cuchara de metal y dejamos que se cocinen en un aceite que está a 375 grados Fahrenheit hasta que vean que ya casi no burbujean.
Wow, miren, si tiene como forma como de cheto. Pero yo no los noto como un poquito gorditos. La verdad es que se parecen hasta los Hot Cheetos mexicanos, miren. Vamos a ver qué tal está de crujientosidad. A ver si tiene crunch, pero también le noto como que mucha humedad todavía. Está muy airoso. Creo que eso viene como de la maicena. O no, como del polvo para hornear, viene eso. Y la verdad es que sí sabe a maíz, pero no tanto como debería saber una fritura de maíz. Entonces creo que sí le hace falta más cornmeal, pero no sé, o sea, como el mío tiene que ser más crujiente. Estos saben muy crujientes. Y sí tiene que ser más flaco, no puede quedar así gordito, pero ya vieron que no podía manejar esa sustancia. Entonces creo que voy a tener que añadirle más cosas, tal vez más cornmeal. Sí, porque si le añado más maicena, es que no vas a ver a eso. No sé, vamos a intentar otra cosa. Empezamos de la misma manera que antes y le agregamos el ajo en polvo que se nos olvidó. Vamos a echar la clara de huevo, pero no toda, porque no tiene que tener tanta humedad. Procesamos y vamos a ensuciar más la cocina con más maicena. Como vemos, con esos ingredientes ya está un poco espeso, pero todavía le hace falta un poquito más. Entonces voy a añadirle, no sé, un poquito de eso, sí, sin cocinar, para que le añade también ese sabor. Y esto ya de por sí es como, no es fino como harina, entonces yo imagino que le dará un poquito de textura crujiente. Eso es lo que queríamos. Miren esta textura, eso es otra cosa. Pasamos a nuestra manga y volvemos a sacar un churrito de la masa encima de maicena y le agregamos un poco más de ese polvo encima. Vamos a hacer las formas. A primera vista ya está más maleable, sí está bien suavecita la masa, pero está mucho más maleable que la primera. O sea, no tengo que ponerle tanta maicena. A ver si vamos a hacer unos más flaquitos. Ya están nuestros gusanitos. Ay, que son chetos, no gusanitos, Cuquet. Y mientras se acaban de freír, les cuento la inspiradora historia de cómo se crearon los Flaming Hot Cheetos. Adivinen quién nos inventó. Un conserje de la compañía. Richard Montañez trabajaba para Frito-Lay, que es la compañía que hace los Cheetos, y como que miraba que no había así producto como para los latinos, algo que le gustase como así picantito, e inspirado en los elotes que solía comer en su infancia, de esos que le ponemos chile y limoncito delicioso, dijo, ¿por qué no le añadimos esto a los Cheetos? Entonces se armó de valor y sin saber incluso inglés, o sea, se puso a hacer una presentación para el CEO de la compañía y ¡pum! El resto es historia. Como ven, sí quedaron mucho más flaquitos. Tienen un color más tostadito, tal vez es por el cornmeal, que es como más amarillito. A ver, así. Se sienten totalmente más crujientes. Siguen teniendo un poquito como de humedad por el aceite, pero vamos a deshacernos de eso pasándolos al horno. Y esto va a ayudar a que se sequen un poquito más. Nos deshacemos de humedad y van a quedar más crujientes nuestros chetos. Los horneamos a 375 grados Fahrenheit o 180 Celsius por unos 10 minutitos. Pero si se empiezan a dorar, sáquenlos. Ya están. Vamos a ver si en serio está crocante o no. Escúchalo. ¡Wow! Miren eso, se ve totalmente como la parte de adentro de un Hot Cheeto. ¡Ay! Ahora toca ponerle sabor. Pero antes de eso, si todavía no te has suscrito a este canal, dale click al botón rojo que te dejo por aquí y también a la campanita para así no perderte ninguno de los videos que subimos todas las semanitas. Vamos a ello. Ok, vamos con el sabor. Tengo aquí un montón de ingredientes de los que encontré de la lista, pero la mejor manera de saber cuáles tiene más y cuáles no es probándolo. Vamos a ver. Primero, ¿cómo se siente? Se queda ese polvito súper mágicamente en los dedos. ¿Saben por qué creo que es? Por el aceite. Eso hace que se pegue en cualquier sitio. A ver, lo primero que noto es como un acidito súper fuerte. O sea, como mucho sabor a limón. Y después como pimienta. Y cebollita. Sí, como un polvo de cebolla, que creo que sí lo lleva, ¿sí? A ver. Y sí pica. De hecho, estos
pican más que los mexicanos. No sé por qué le añaden, pero como que el picor te pica hasta el final. Ok, vamos con nuestro polvito. Claire en su video para chetos normales usó como un deshidratador de queso, pero nosotros no tenemos acceso a tanta tecnología. Y aparte quiero que ustedes también lo hagan en casa. Así como somos burdos mortales, vamos a usar el queso que se encuentra en el súper para ponerle encima de las palomitas. Si no encuentran de este queso, también pueden usar el queso que sale, por ejemplo, en el mac and cheese. Pero yo creo que voy a empezar con este porque quiero que quede como rojo vivo mis Flaming Hot Cheetos. Entonces creo que me va a funcionar más un lienzo blanco. Lo siguiente aquí es ponerle maltodextrina. Esto ya lo usamos para cuando hicimos Pringles. Y si no han visto ese video, esto básicamente es una sustancia que se usa como para realzar el sabor de las cosas. Lo que hace es diluye los sabores y los riega. Y lo raro es que no sabe a nada. O sea, si uno lo prueba, como que no sabe a nada. Pero en cuanto lo agregas a algo, es cuando como que se acciona su potencia y hace que el sabor sea como magnífico. Ahora toca la sal. Y sal sale 2 veces mencionada en la lista de ingredientes, así que creo que tiene bastantito. Sí le sabe un poco saladitos. Ahora viene el MSG. El MSG o glutamato monosódico es una sustancia un poco polémica. Muchos dicen que en exceso causa como dolores de cabeza y hasta da unas que otras enfermedades. Pero hay un montón de fuentes que dicen que no es nada nocivo. Lo bueno es que nosotros solo vamos a usar un poquitín, así que no creo que haya problema. Pero se le agrega esto para darle como esa sensación de umami. Ponemos unas cucharaditas. Mientras revuelvo les explico qué es eso de umami. Umami se le llama al quinto sabor. Un sabor que no es ni dulce ni salado, ni agrio ni ácido, sino una dimensión de sabores como distintos, casi cárnicos. El MSG que usamos es sintético, pero también se da de manera natural y orgánica en algunos alimentos como el tomate, como algunas algas y hasta en la carne seca, por ejemplo. Ahora vamos con el ácido cítrico. Miren, yo conseguí esta bolsa que es como un poco científica. Hay que conseguir uno que sea comestible y la verdad tienen que tener mucho cuidado con esto porque es súper concentrado. Es como que si, no sé, o sea, diluyésemos y disecásemos 100,000 limones en solo un poquito, así que tengan mucho cuidado. Vamos a echarle solo un poquitín y le estamos echando esto porque claramente no podemos echarle jugo de limón porque queremos que todo sea seco. Aparte, esto va a ayudar como que a sacar eso acidito de la leche del queso y a darle como ese toque buttermilkesco a nuestra mezcla. Vamos a echarle también un poquito de ajito en polvo, un poquito más porque sí se le siente como bastante saborcín así fuerte de ajo, y también de cebolla. Ok, ahora vamos con la parte que dice natural flavor, o sea, sabor natural. Esto básicamente es una terminología que tienen las marcas para meter ahí ingredientes secretos, así proteger sus recetas de competidores. Esto debe ser siempre una sustancia, un concentrado, una sustancia que se pueda dar en la naturaleza. Así que yo creo que aquí es donde le metieron lo del picante, porque no hay ninguna mención en toda la lista de ingredientes de picante. Entonces tiene que ser ahí, ¿no? Un tipo de chile. Yo encontré todos los chiles habidos y por haber de mi alacena que fueran rojos. Y vamos a hacer una mezcolanza porque no sabemos cuál le añadieron. Solo tiene que quedar rojísimo y picantísimo. Cayena, ¿por qué no? Pimentón español, vale tío. Chile California, yeah. Vamos a mezclar. Y bueno, todavía no se ve rojo, pero vamos a ir revisando el sabor. ¡Wow! Vamos casi ahí. Sí sabe acidito, le hace falta más picante. ¿Está bien? Ya huele picante. Hace falta más ajo. No, azúcar. ¡Azúcar! Sí. Vamos probando y anotando las cantidades para que no se nos olvide. Amigos, creo que lo hemos logrado. A ver. ¡Sí! Eso está, o sea, casi idéntico, excepto por el color. Pero le pregunté a una amiga mía pastelera y me dijo que se podía usar colorante en polvo. Gracias, Dani Flowers, por el tip. Creo que ya vimos que tuvimos que echarle bastante, pero a ver, cuando estás comiendo esas frituras sabes que tienen mucho colorante. Así que para llegar, o sea, es que miren, a este color claramente teníamos que usar mucho colorante. Vamos a probar unir nuestros palitos con esto. La mejor manera de que todo quede bien cubierto es pasando nuestros
chetos sin sabor dentro de una bolsa. Y aquí vamos a añadirle el sazón. Wow, 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 wow. Dani, esto va a quedar. ¿Miren esto? O sea, pareciera que lo hubiésemos sacado de la bolsa de Hot Cheetos. Comparemos con uno de verdad. ¡Wow! Parecen, si no hermanos, primos hermanos. Este sí nos quedó un poquito más oscuro, pero, o sea, la forma es casi igualita. El color está, o sea, ahí. ¿Y el sabor? No, es que miren esto, es que parece, es que es igualito. Este sigue picando más. Y ahí lo tienen, miren qué cool, se ven a la par, o sea, se ven en serio igualitos casi en forma, en color me salió un poquito más oscuro, pero, o sea, es que la pegamos. Y la prueba está en que si ustedes agarran uno de los que hicimos, miren lo que queda en los dedos, ese polvito mágico. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Si sí, acuérdense de darle like y también háganla en su casa. O sea, si a Richard Montañez se le ocurrió esta idea y de repente fue un boom y llegó a ser como de los más altos de la empresa, tú también puedes hacer Flaming Hot Cheetos en casa. También coméntame aquí abajito qué otros experimentos quieres ver en este. ¿Será posible? Puede ser papitas o puede ser algo incluso más loco, no sé. Voy a estar leyendo todos sus comentarios, así que háganlo ahorita. Y no se me olvida, no se preocupen, yo sé que muchos les he estado mandando muchas de sus fotos de cuando recrean alguna receta del canal. Y créanme que las veo todas, pero no había tenido oportunidad de ponerlas. Así que aquí están las cosas que he estado creando, los cuquetos de la semana y del mes. Ya sabes que me encanta cuando haces mis cosas, mis recetas del canal. Así que cuando sea que te pongas a cocinar o experimentar, mándame tu fotito por cualquiera de las redes sociales que te dejo aquí abajito. Y bueno amigos, yo me voy a disfrutar de mis preciados Hot Cheetos con Dani y con quien sea que me quiera acompañar. Y nos vemos en el próximo La Cuque. Adiós. Escuchen ese crunch.